Mira, yo pienso que en un país decente, el ministro de Defensa, él mismo debió haber renunciado. No se necesitaba moción de censura. Que no es posible, no es admisible 14 muertos por la fuerza pública. Civiles desarmados, inocentes. La inmensa mayoría ni siquiera estaban en la protesta, sino que pasaban por allí. Eso es inadmisible. 14 muertos, un gobierno se cae, punto. ¿Por qué? Porque la fuerza pública está para defender la vida y los derechos de la ciudadanía, no para matarla. Porque la Constitución de Colombia lo ordena. Así de simple, la Constitución ordena que la fuerza pública proteja la vida de la gente. Y si esa gente es izquierdista o esa gente está protestando o es de derechas, la protege por igual. Lo que hemos visto aquí es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado propinado ¿por quién? Por una base policial sediciosa en torno a la alcaldía de Bogotá. No le hicieron caso, no obedecieron al mando constitucional de la policía en Bogotá. Tengo mis distancias con la alcaldesa, pero la Constitución es la Constitución. Y si rompieron la Constitución, lo que hay es sedición. Sedición con asesinato sistemático de civiles, con un acto omisivo del ministro de Defensa. Por lo cual, el ministro de Defensa es responsable políticamente, aquí y en Cafarnaúm, si esto es una democracia. Porque si esto es una dictadura, pues no lo cuentan. En los discursos que hemos escuchado la mayoría de congresistas hasta este momento, les importa más los ladrillos y los vidrios que las vidas humanas. El fetichismo se llama eso, cuando las cosas son más importantes y ocultan lo que ocurra con la vida humana. Fetichistas. Porque incluso tendríamos que creer en la teoría, por ejemplo, la gente que salió indignada en Bogotá a protestar contra el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 eran terroristas y los culpables del asesinato de Gaitán. Más o menos esa es la argumentación que se nos presenta hoy. Que el asesino de Gaitán fue la gente que salió a protestar por su asesinato. Entonces no puede haber indignación. Ese sentimiento no ocurre cuando ven cómo gente que está al servicio del Estado, pagada por los impuestos, asesina a un abogado. ¿No ocurrió lo mismo en los Estados Unidos? ¿No ocurre lo mismo en Europa cuando un hecho de eso se presenta? ¿No ocurre en cualquier parte que exista humanidad? Porque la indignación es de la humanidad. Se es humano cuando se tiene esa capacidad de indignarse ante la injusticia. Cuando un ser humano, como muchos de los que hay en el Congreso, no se indigna por la injusticia, es que ha perdido su humanidad. Que es lo que uno empieza a ver durante todos estos procesos políticos y militares incluso. Indignación, señores, de una juventud. Les voy a comentar por qué. Miren, primer antecedente histórico, mucho antes que muchos de nosotros naciéramos. Colombia hubo una policía que le llamaron Chulavita. Arrasó por estar al servicio de un gobierno conservador, en ese momento un conservatismo viciado e influenciado por el fascismo europeo, el franquismo. Arrasó, quemó pueblos, descuartizó, generó masacres, desplazó forzadamente, un genocidio, 300,000 colombianos. ¿Cómo se hizo la paz en ese momento entre liberales y conservadores, nuestros abuelos? Reformando a la policía. La policía que hoy tenemos es el fruto de la reforma
de una policía que quemó el país, que hizo arder el país, que generó un genocidio. No eran los únicos responsables, obviamente. Los policías del chulavismo eran dirigidos por políticos. Antecedentes que hoy tenemos que tener en cuenta. Si queremos hablar de paz, hoy es evidente que tenemos que reformar la policía. ¿Y por qué? Porque esa indignación de esa juventud, que yo no llamo vándalos ni terroristas, los jóvenes, indignación que entre otras cosas se torna violenta, en primerísimo lugar, por este Congreso de la República. ¿Es que acaso el Congreso de la República no es el que debe tramitar el debate de manera racional? Los debates y los conflictos sociales de la sociedad misma. No, un Congreso escondido, de pacotilla, virtual, de remedo, arrinconado, sin ejercer su función. Pues cuando un Congreso así se silencia, la sociedad se toma el espacio del debate por su propia mano. Y claro, que unos alcaldes que habían prohibido las manifestaciones, como si no estuvieran escritas en la Constitución, con la excusa de la pandemia. Y una pandemia que ha ocasionado una crisis que no se puede negar. Hay hambre en Colombia. Hambre. Y eso es la gasolina de la indignación. Si usted reprime la manifestación pacífica, si solo hay SMAT para la manifestación pacífica y no hay Congreso, ¿qué es lo que viene? Si no es la violencia. Eso es lo que estamos viendo en las calles, que la gente, la olla de presión se está expresando violentamente. Permítanme continuar. El CAI y la olla en el barrio. ¿Por qué los CAIs? Porque los CAIs se han vuelto centros de tortura, porque se han vuelto centros de violación de mujeres, porque hay electrocutación en los CAIs, porque se golpea a la juventud de manera cotidiana y permanente. ¿Y por qué? Porque el plan Cuadrantes territorializó la policía de tal manera que una policía fija ha terminado ligada a la olla y a la banda criminal. Completan el sueldo escaso de un policía de abajo que no llega sino a subintendente y que no le permiten ni ser teniente ni capitán porque militarizaron la organización, termina completando el sueldo con la nómina que le meten en la olla y en la banda criminal. Y por eso se han vuelto centros de tortura. Y por eso hay una juventud que, sabiendo lo que pasa, la violación de las niñas, reacciona con indignación. Y como no voy a tener tiempo, porque esa comisión fue armada de tal manera que nosotros no pudiéramos participar y por tanto expresarnos a fondo aquí, voy a intentar dar unos caminos de acuerdo a mi experiencia de lo que creo que se debe hacer. El plan Cuadrante no debe seguir más. En Bogotá se necesita una seguridad en los flujos de la población, no a través de la territorialización de la policía. La visión militar de la policía no debe seguir más. Senador Macías, en ningún país del mundo, en ningún país democrático la policía es militar, es civil y por tanto al ser civil debe ser controlable por la justicia ordinaria y por la ciudadanía. Y eso es lo que haría que un policía de base pueda acceder a cualquier rango de la policía hasta ser general. Y eso es lo que haría que un policía pudiera tener carrera policial cimentada sobre la honorabilidad al servicio de la ciudadanía. Claro que la reforma de la policía es indispensable hoy y creo que el Congreso de la República debería centrar su tarea en la reforma del Código de Policía y en la reforma de la estructura de la policía para que quede al servicio de los derechos y las libertades de toda, sin exclusión, la ciudadanía.